Los Olvidados de Jaime Aduana Quintana. Bienvenidos amigos de Chayapata, en esta ocasión les traigo un nuevo libro y es de Los Olvidados de autor Jaime Aduana Quintana y esto es un video de resumen de este libro, así que vamos a empezar y sin más que decir comencemos. Bueno, este libro pues aquí tenemos los personajes principales, tenemos a Raquel. Raquel es una joven que tiene 17 años, pues nació en el Cataví en el siglo XX que está cerca de Uncía y Yayagua. Nació en ahí junto con sus hermanos, que eran 5 hermanos. La mayor era Raquel. Sus padres se llamaban Jerónimo y Margarita. Su hermano, el mayorcito, se llamaba Samuel, luego seguía Marta, Juan Carlos y por último Roxana, pero la mayor era Raquel. Raquel pues terminó y culminó la primaria muy feliz, ya que ella no pensaba en los pobres, pensaba que estaba todo bien, junto a sus padres. Su padre era un minero y su madre era una ama de casa. Su madre tenía que levantarse muy temprano para cocinar, para lavar ropas, tenía que aguantar el frío y todo, porque en ese lugar hacía demasiado frío. Su padre leía libros cuando llegaba a la casa. En la mina el trabajo era muy duro en esos socavones y bueno, era demasiado duro y también los familiares enviaban alimentos dentro de la mina. Pero todo iba bien hasta que llegó el San Juan. Todos felices en San Juan, hacían fiestas y además había dirigentes, ya que se movilizaban los dirigentes porque la pulpería estaba bajando. Como saben, la pulpería es donde hay víveres de alimentos para los mineros. Y además las viviendas no eran gratis, las viviendas eran prestadas. Y ahí estaba en San Juan, todos los mineros festejando en San Juan y también los dirigentes. Y entre esos dirigentes estaba el Rosendo Maizmán. Y también había dirigentes de amas de casas y ahí estaba Domitila Barrios de Chungara. En aquí tenemos pues unas buenas fiestas porque tomaban esas mismas noches, fiestas, encendían fuegos, pero no, todo eso cambió cuando llegó los militares. Sus padres, Jerónimo y Margarita, pues estaban en la fiesta de San Juan, mientras la Raquel estaba en la casa junto a sus hermanos. Y esa misma noche los militares llegaron. Los militares asesinaron sin piedad a los demás. Asesinaron, dispararon, todo lo que vieron. Esa misma noche fue terrible y se lo conoció como la masacre de San Juan en el Cataví del siglo XX entre Yayagua y Uncía. Y en ahí estaban demasiados muertos, demasiados accidentados, cuerpos desaparecidos, todo era terrible. Y en ahí perdió sus padres, Raquel, pues Jerónimo y Margarita serían asesinados y desaparecidos sus cuerpos. Raquel no tuvo padres y se quedaron huérfanos. Y como se quedaron huérfanos y como la vivienda no era gratis, la empresa les desalojó, les desalojó de la casa, les botó a patadas. Bueno, no a patadas, pero sí los despidió. Y bueno, ellos van a la Ceja del Alto, porque su padre, cuando estaba vivo, había comprado un lote donde estaba percado de adobes y no estaba construido en casa. Y además no tenían familiar, era el único lugar. Y además sus padres se conocieron también pobres y se conocieron huérfanos. Y es por eso que no tenía más salidas que ir a ese lote en el Alto. Y Raquel hace viaje junto a sus hermanos hasta el Alto. El viaje duró demasiado y llegaron por la noche y se dieron cuenta que el lote era el único lugar donde estaba percado, ya no había vecinos, no había nada, es decir, estaba como abandonado el lugar y además no había casa. Y cuando llegaron en allí, pues armaron una carpa para hacer como una casa, para hacer una casa así, carpa. Tendieron la cama y todo. Esa misma noche Raquel junto a sus hermanos era muy terrible, además llegaron hambrientos y además el viaje tardó muchísimo, ya que la volqueta era de la empresa y les había dejado hasta el Alto. Y en ahí era demasiado peligroso. Pero bueno, ellos se armaron con palos para defenderse si alguien o un ladrón venía para matarlos o para asaltarlos. Y estaban preparados. Pero los días pasan. Y entonces el dinero ya no hay, la comida tampoco. Entonces tienen que ir a trabajar. El primero en ofrecerse es Samuel, que era un poco grandecito. Un poco grandecito, pues tenía unos 14 años.
y va a buscar trabajo. Y entonces trabaja para ayudante de las verduras y traslada agua y todo lo demás, pero el sueldo es muy poco. Y es así como tampoco no les alcanza el sueldo. Entonces sale a buscar Raquel un nuevo trabajo de lavandera. De lavandera y entonces sí, le fue muy bien, pero sin alimento. Es decir, lavaba ropa, pero sin alimento. Y aún así, entre así no había mucha comida, tampoco no podían comprar ropa, o sea, no les alcanzaba para nada sus sueldos. Pero un día Samuel se dedicó a la mala vida, ya que robó un cerdo para sus hermanos, para que coman. Y es así como comen, sin saber que era robado, pero de inmediatamente Raquel se da cuenta que era robado. Y bueno, pues estos dos hermanos se discuten. Y entonces, al final, Raquel pues decide decirle que esto no puede suceder más. Y así el Samuel, entonces, por la reflexión que le da Raquel, pues sí, sí le hace caso. Pero todos los hermanos no supieron que eran robados, nada. Comieron solamente la carne para sus alimentos porque estaban muriéndose de hambre. Y además sus hermanos eran muy pequeñitos. Luego, después de el hambre, vino las enfermedades. Ese terrible momento, pues se enfermó la menor, que se llama Roxana. Se enfermó, lo llevaron al hospital, Raquel y Samuel. Lo llevaron al hospital y el doctor les dijo que, bueno, el chancho estaba infectado. Es decir, es una enfermedad llamada cisticercosis. Es una enfermedad terrible. Y entonces fue llevado a terapia intensiva, pero aún así su vida seguía en peligro. Pero al final muere la hermana pequeña. Roxana tenía unos pequeños añitos y muere. Lo llevaron al morgue y luego, pues Raquel no tenía para pagar, es decir, para sacar a su hermanita del morgue y dar una sepultura. Pues no tenía dinero, no tenía nada. Y bueno, es así como Roxana cae en las manos de los estudiantes o practicantes de la Facultad de Medicina. Pues es así como la vida de Roxana muere y bueno, se va siendo un angelito en el cielo. Y terriblemente ella llora. Después de la muerte de Roxana, pues se desaparece Samuel. Samuel un día o una mañana salió a buscar un nuevo trabajo y nunca más regresó, es decir, nunca más se supo. No se sabe a dónde ha ido, pero se fue. Entonces Raquel igual lloró y lloró demasiado el sufrimiento y además en el cielo estaban sus padres, le pedía que por favor que regrese Samuel, que por qué le habían quitado a su hermanita Roxana y todo lo demás, pero aún así continuaba la vida de Raquel y de sus dos hermanos, solamente quedarían a Marta y Juan Carlos. Luego, en el tiempo, Raquel abandona su trabajo ya que era muy explotada y además consigue un nuevo trabajo y estaba bien porque no era explotada y además su trabajo era increíble para ella. El trabajo era de sirvienta. Estaba muy feliz junto con sus hermanos porque no morían de hambre, no morían de sed, pues estaban bien y sanos y saludables. Pero esa felicidad duró muy poco, ya que después de la muerte del presidente René Barrientos Ortuño, entró otro presidente, Luis Adolfo Siles Salinas, quien también poco duró, y también entraría el general Alfredo Obando Candia, quien fue muy apoyado por los campesinos, ya que él nacionalizó el Gulf Oil Company a yacimientos petrolíferos fiscales bolivianos, pues esto sería gracias al Marcelo Quiroga Santa Cruz, pues quien sería el ministro de hidrocarburos. Bueno, todo estaría bien, pero que luego entraría otro presidente llamado Juan José Torres. Y como se cambiaban y como se cambiaban, nació uno como el ejército de Che Guevara. Así, había un ejército llamado Ejército de Liberación Nacional, donde estaban como unas células. Y el licenciado en sociología, donde Raquel trabajaba, era parte de eso, era la cabeza o líder, podríamos decir, de así, de La Paz, pero de las universidades. Pero aún así, esos ejércitos que se armaron, pues salieron perdiendo, ya que los presidentes, pues eran terribles y entonces salían ganando los presidentes, no derrocaban, es decir, ellos buscaban el pan, pero les dieron bala.
Pero aún así, de Juan José Torres, entró otro presidente, que sería un golpe de Estado, de coronel Hugo Banzer Suárez. Este golpe de Estado pues duró mucho y además la dictadura de Banzer fue terrible, ya que en esos tiempos había demasiados enfrentamientos, conflictos demasiados, eh, y esos enfrentamientos los llevó a muertes y todo, niños muertos, señoras muertas en las calles. Esos enfrentamientos fue terrible, pero Banzer renunció y fue gracias a Domitila Barrios de Chungara quien junto a sus compañeros hizo la huelga de hambre. Y es así como el presidente o el general, o bueno, el coronel renuncia, ya que pues la embajada no le apoyaría y los militares pues le decían que renuncie. Entonces es así como la Domitila sale ganando. Y además es la personaje más importante de Bolivia. Y luego después de que renunció el coronel Hugo Banzer Suárez, todos los que estaban en la cárcel fueron liberados. Y ahí estaba Raquel. Raquel sale de la cárcel, ya que durante el enfrentamiento entre los civiles y los militares, pues Raquel pertenecía al grupo de la célula, donde estaba encabezado por el licenciado Tito, y por eso entraría a la cárcel, pero antes de entrar a la cárcel fue cruelmente torturado. Y además perdería a sus hermanos. ¿Y cómo? Pues los militares se lo llevarían y no se sabe dónde se lo llevaron, dónde los mataron o no se sabe más de sus hermanitos. Y después de 8 años sale de la cárcel Raquel, ya que era la única, creo yo, del grupo del Ejército de Liberación Nacional, era la única que estaban ahí, pues todos los demás pues serían derrocados. Y bueno, en la cárcel conoce a sus compañeras, Karina, Adriana, Luisa, Rocío y Frida, quienes eran así para buscar el pan, así como la Raquel. No eran pobres, sino estaban en contra del gobierno. Y habían entrado en la cárcel por esas políticas así. Y es por esto que estaban en la cárcel todos esos. Después de salir Raquel de la cárcel, busca a sus hermanos, pero nunca los encontró. Y es así como se queda sola y muere en 2016. Pues antes de morir, la señora Adriana, quien era su vecina y le trataba como su hija, pues ella lo visitaría frecuentemente a Raquel. Adriana era una vecina y era de campo. Y bueno, ella siempre le visitaba a Raquel para darle de comer, para alimentarlo. Y Raquel tenía un animalito, un perrito llamado Oso, que siempre le cuidaba. Pues murió en 2016 y bueno, eso sería todo de este libro. Y además su perrito se murió por falta de alimento, se murió junto a Raquel. Y bueno, eso sería todo. Algo que no les he dicho es que lean el libro de Se me permiten hablar, ya que estos dos complementan. Ya que en el libro de Si me permiten hablar de Domitila Barrios de Chungara, entre estos dos se complementan. Y eso sería todo de este video y nos veríamos hasta la próxima. Antes de irse, vean este anuncio. Atención. Oiga, señora, caballero, pase por este lado, amigo. Seguimos ofertando, señora. Seguimos rematando, caballero, los guantes de goma para lavar la ropa. Guantes de goma para lavar la ropa, señora. A 8 bolivianos, 2 por 15. A 8 bolivianos, 2 por 15 te vas a llevar. Guantes de goma de la marca Satex, los originales. En todo lado te venden a 10, te venden a 9. Hoy día estamos rematando a 8 bolivianos, 2 por 15. Guantes para lavar la ropa, guantes para el trabajo, mi amigo, a 8 bolivianos, 2 por 15. En oferta, en remate, en liquidación. Estamos ubicados en la calle Campo Santa Cruz, entre La Paz. Buscar esta puerta.